Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Las noticias de las 8 con doña Carmen Carones. Repasamos la actualidad a esta hora de la mañana contándoles que ha habido una fuga de empresas en Cataluña inédita, la mayor desde el año 2019. Tan solo en el primer trimestre del año, Cataluña ha perdido otras 84 sedes sociales con 259 salidas y tan solo 175 entradas. Las grandes empresas catalanas del IBEX se oponen a mover de nuevo sus sedes sociales para regresar a la región catalana, pese a las presiones de Junts. Desde finales de 2017, Cataluña acumula un saldo negativo de 5.000 empresas, por lo que se podría decir que el referéndum ilegal y sus consecuencias están lastrando el crecimiento empresarial en la región. Especialmente célebres fueron los traslados de CaixaBank, de Fundación La Caixa, Banco Sabadell o Naturgy. Posteriormente también salieron Abertis, Segurcaixa, Vidacaixa, Celnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Otusa o el Grupo Planeta, además de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, AXA o Zurich. Pues bien, los datos publicados por el Colegio de Registradores apuntan a que este año se han perdido más sedes sociales que en los 4 años anteriores, a la vez que se han instalado menos empresas, lo que ha dejado el peor resultado en un primer trimestre en 5 años, por lo que Cataluña ha sufrido la mayor fuga de empresas desde 2019, precisamente tras el pacto entre PSOE y Junts. Caramba, salta la sorpresa en el Benito Villamarín. ¿Cómo es posible que se fuguen empresas de Cataluña a un ritmo vertiginoso? Pero ¿no habíamos pacificado Cataluña después de conceder el indulto de manera indecente a varios de los participantes en el golpe del 17? Un golpe de Estado contra la libertad, la democracia, la Constitución y la nación. ¿No lo habías pacificado, Sánchez? ¿No es ese tu motor? En cada cesión a los separatistas, ¿no es porque esa cesión vaya a pacificar lo que las cesiones anteriores no habían pacificado? No me digas, Sánchez, que no te cree la gente, que no te cree el tejido empresarial. Ahora resulta que estamos negociando amnistiar a los que no habíamos indultado. Y además estamos ya negociando abiertamente el derecho de autodeterminación. ¡Qué sorpresa que las empresas catalanas decidan abandonar Cataluña ante la posibilidad de que haga ¡pum! No me lo explico. ¡Qué gente tan poco confiada en tus capacidades para pacificar las cosas, Sánchez! ¡Qué gente tan susceptible! Que piensa que existe posibilidad de que la situación en Cataluña empeore todavía más gracias a tu intervención y a tus cesiones, Pedro Sánchez. En el 17, una de las cosas que se puso en marcha como consecuencia de lo que estaba pasando en Cataluña fue una fuga monstruosa de empresas. Fuga lógica. Si existe la posibilidad, aunque sea remota, de que Cataluña se desgaje de España, ¿usted dónde preferiría estar radicado? ¿En la Barcelona de Colau, de Junqueras, de Puigdemont? ¿O preferiría estar en Madrid? ¿O en otro punto de España? La fuga de empresas de Cataluña no se produjo solo hacia Madrid. De hecho, hubo bastante fuga hacia Aragón y hacia Valencia. Grandes beneficiados, junto con Madrid, de esa fuga de empresas catalanas. Después, pues hombre, la cosa se serenó, hubo unos juicios, había gente que había sido condenada por el golpe, lo cual pues suele tranquilizar los ánimos. La fuga de empresas se detuvo. Es posible, no lo sé, pero quizá alguna empresa incluso volviera a Cataluña. Y ahora había la intención de tratar de obligar a las empresas a que vuelvan en un entorno donde Sánchez se ha cargado esa tranquilidad que podían sentir los empresarios, dando todo tipo de concesiones a los golpistas que hicieron que esos empresarios empezaran a irse. Y ahora, otra vez, Cataluña a empobrecerse
gracias a que Pedro Sánchez, gracias a que el Partido Socialista, gracias a que el Partido Socialista de Cataluña, dirigido por ese señor que no nos ha explicado los contratos sanitarios en la pandemia, Salvador Illa, gracias a que todos ellos pues han vuelto a llevar al corazón de los empresarios pues la incertidumbre. Dicen que nada hay más miedoso que $1.000.000. Efectivamente, si yo tengo donde invertir, pues elijo aquellos sitios donde no hay riesgo. Y si tengo una empresa en un lugar que está a punto de hacer pum, pues mira, me voy a otro sitio donde no se haga pum. ¿Para qué voy a pasarlo mal? ¿Para qué voy a asumir riesgos que no tengo por qué asumir? Con lo cual, pues estamos asistiendo a lo lógico. Cataluña sufre la mayor fuga de empresas desde 2019 tras el pacto entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Pues nada, a disfrutar lo conseguido, queridos socialistas y separatistas. Lo malo es que con lo que hacéis dañáis a todos los catalanes y también a todos los españoles, porque evidentemente que a Cataluña le vaya mal no beneficia a nadie en España. Un total de 11 ministerios se habrían visto involucrados en las actividades privadas de Begoña Gómez. Según publica The Objective, los ministerios de Industria, de Agricultura, Economía, Transición Ecológica, Transportes, Derechos Sociales, Ciencia, Sanidad, Educación, Igualdad y Exteriores han apoyado distintos proyectos y foros en los que ha participado Begoña Gómez en los últimos años. La Complutense, Correos, Cofides, AECID y Redella también son otras de las entidades que han participado en esos proyectos de la mujer del presidente del Gobierno y que ahora están siendo investigados. En todos esos foros, Begoña Gómez se presentaba como una experta en el tercer sector y en áreas de sostenibilidad. Las ofertas de colaboración consistían en programas y organizaciones con el fin de transformar la economía y la sociedad española bajo el paraguas de la Agenda 2030. ¿Cómo es posible que Begoña Gómez hiciera negocio con al menos 11 ministerios del gobierno dirigido por su marido? Pues hombre, porque era su marido. En fin. Begoña Gómez es esa señora a la que se le da una cátedra sui generis sin tener las titulaciones que normalmente suelen habilitar para ello. Begoña Gómez es una señora que, oye, era tan buena intermediadora que las empresas que contactaban con ella pues tenían acceso a los dineros que administraciones dependientes de su marido repartían. Era una buena mediadora. Además breve, porque bastaba que dijera soy Begoña Gómez y ya todos entendían cuál era el valor añadido que Begoña Gómez aportaba. Este tipo de comportamientos son habituales en las autocracias. Lo he comentado muchas veces. Hay un libro muy bueno de Noam Chomsky que se llama Manufacturing Consent, la fabricación del acuerdo, que explica cómo en las autocracias no es necesario que el autócrata emita órdenes para censurar a aquellos que le molestan. No es necesario, porque todos los que están por debajo de él, medios de comunicación incluidos, pues de antemano se tientan la ropa y antes de publicar algo o de dejar que alguien lo publique, dicen, ¿esto le gustará al autócrata? Y se autocensuran. El autócrata, lo más triste es que la mayoría de las veces no tiene ni que ordenar el silenciamiento de los que le molestan, porque ya otros por debajo de él se encargan de silenciar al molesto preventivamente. Y en ese libro, La fabricación del acuerdo, pues Noam Chomsky usaba esta argumentación para explicar por qué los medios de comunicación tradicionales, al servicio del poder,
pues se autocensuran a sí mismos para ajustarse a lo que ellos piensan que el poder quiere que hagan. Bueno, pues con los contratos públicos pasa exactamente lo mismo. No hace falta que Sánchez llame a nadie para decir, oye, contrata a mi mujer. Oye, haz el proyecto con mi mujer. Oye, incluye a mi mujer en el invento. Porque cuando hay una autocracia, es decir, cuando hay alguien que ejerce el poder sin que otros puedan hacer de contrapeso, los que están abajo ya saben cómo regularse ellos solos. Si tú ves a tu alrededor que gente que contrata a la mujer del presidente obtiene dinerillos, pues ¿tú qué haces? No necesitas esperar a la llamada de Sánchez ni de su mujer. ¿Llamas tú? Oiga, querría invitarla a dirigir este seminario que tal... Por cierto, tengo aquí un contratillo que me gustaría... Da toda la sensación de que esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Gente apresurándose a poner el cazo, viendo que el que arrimaba la sardina al ascua de Begoña Gómez, pues le iba mejor en esta vida. Por cierto, es lo que pasa también en el mundo periodístico en España, ¿eh? No hace falta que el gobierno progre de turno le diga a los periodistas de todo el espectro lo que tienen que decir. No, hombre, no. Ya se ha instaurado el convencimiento absoluto de que como te metas con el PSOE, tu carrera profesional es muy difícil. Con el PP puedes meterte. Con Vox, vamos, eso son casi méritos. Con el PSOE sabes que como se te ocurra ser un obstáculo para la maquinaria de poder, estás muerto profesionalmente. Basta con que tú hayas logrado trasladar a lo largo de tus actuaciones en los últimos años ese convencimiento a la profesión periodística para que todo el mundo tenga claro, sin necesidad de órdenes concretas, lo que tiene que hacer en cada momento. Y en caso de duda, siempre serás más rastrero, más autocensurador de lo que el propio autócrata esperaría. Siempre te vas a pasar de frenada, lamiéndole las botas al poder, por temor a quedarte corto. Pasa lo que en el juego de las 7:30. Abrimos la página de la información internacional con una noticia tecnológica. China ordena a Apple retirar WhatsApp de la tienda de aplicaciones que están disponibles en su país. Las autoridades chinas alegan motivos de seguridad nacional para censurar las aplicaciones de Meta. En el comunicado enviado por la compañía de la manzana sostienen que están obligados a seguir las leyes de los países en los que operan, incluso cuando no están de acuerdo. Insiste el fabricante del iPhone que las aplicaciones de Meta siguen estando disponibles para su descarga en todas las demás tiendas del mundo que las ofrecen. Al respecto, aún no se ha pronunciado Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, los principales afectados por la retirada de su producto de la tienda de aplicaciones en China. Pues miren ustedes a su alrededor lo que está pasando. Pakistán acaba de prohibir X. China acaba de prohibir WhatsApp. Brasil intenta también silenciar X. O reaccionamos, o quienes terminarán controlando la información serán las dictaduras abiertas, tipo China, y las dictaduras solapadas, tipo progre. Necesitan acabar con la libertad de información. Porque cuando la gente tiene acceso a informaciones diversas, cuando la gente puede contrastar la visión progre y no progre de los asuntos, entonces las consignas, las descalificaciones, ¡negacionista! ¡Oh, no cree en el cambio climático, negacionista! Pues cuando hay acceso a información contrastable por ambas partes, pues ganamos por goleada los que defendemos las libertades individuales, los que defendemos que el objetivo principal de los gobiernos tiene que ser crecer y no hacer que la economía decrezca, los que defendemos que lo que importan son los derechos humanos individuales, no los derechos de colectivos, los que defendemos la inherente superioridad
del sistema capitalista, con todos sus defectos, con respecto a los sistemas de planificación centralizada. Vamos, los que defendemos el sentido común frente a quienes conciben la vida como algo donde lo único que importa es conquistar el poder y mantenerlo. Cuando hay libertad de información, ganamos por goleada a los partidarios de la libertad. Por eso les molesta tanto a los progres y a los dictadores que se haya acabado la barra libre de control de medios de comunicación. Que ellos compran a los medios de comunicación tradicionales, no importa, tenemos las redes sociales. Les bypaseamos, les puenteamos. Por eso les molestan tanto las redes sociales. Por eso quieren meter legislaciones para controlar lo que se dice en las redes sociales, porque han fracasado miserablemente en su intento de control de la opinión pública. Y bueno, pues lo estamos viendo en China, en Pakistán, en Brasil, y lo estamos viendo, ojo, en los intentos en la Unión Europea de imponer legislaciones para silenciar las redes sociales total o parcialmente. Ante eso hay que poner pie en pared. Seguimos con las últimas informaciones que nos llegan desde Oriente Medio. Israel responde a Irán y lanzó un ataque con misiles sobre la ciudad de Isfahán, que también habría impactado en Siria e Irak. Según ha informado el gobierno estadounidense, las explosiones en Irán son producto de la esperada respuesta de Israel después de que Irán realizara la semana pasada un ataque masivo e inédito contra el Estado judío, que desde entonces prometió represalias contra el régimen iraní. Los ataques se han centrado principalmente en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, donde la teocracia iraní almacena el 60% de su uranio enriquecido. En respuesta, Irán habría disparado varias baterías de defensa aérea. Un portavoz de la Agencia Espacial iraní ha asegurado que han derribado con éxito varios pequeños drones. Y además, en las cercanas Siria e Irak también se han reportado algunas explosiones, aunque no se ha confirmado su autoría. De momento tampoco hay confirmación oficial sobre el alcance de estos ataques, aunque Israel sí que ha notificado a Estados Unidos que iba a llevar a cabo esta operación militar. Pues les contamos la última hora del ataque. La Agencia Internacional para la Energía Atómica ha confirmado que no ha habido ataque a los centros donde Irán está tratando de desarrollar su bomba atómica. Portavoces israelíes han aclarado que se trata de un ataque limitado, que tiene como único objetivo avisar a Irán, demostrarle que Israel puede golpear en el interior del territorio iraní cuando y como quiera, a diferencia de lo que pasa con los ataques de Irán a Israel, que, como vimos, pues tropiezan con los sistemas defensivos israelíes, que son de primera fila. El ataque, según han declarado portavoces israelíes, no ha implicado el uso de aviones. No han aclarado si drones y misiles, o solo drones, o solo misiles. Probablemente el aclarar que no se han usado aviones indica que se han usado tanto drones como misiles. El ataque ha sido limitado y se ha destruido una base aérea iraní. Los iraníes confirman el ataque, dicen que no ha causado daños, esa es la versión iraní. La versión israelí es que se ha destruido una base aérea del gobierno de Irán. Y lo que sí está transmitiendo Israel, igual que transmitió el otro día Irán, los iraníes lanzaron 300 misiles, drones, y dijeron, bueno, y con esto nos damos por satisfechos. Si Israel no responde, nosotros damos el asunto por zanjado. Pues ahora Israel les está devolviendo la jugada, lanzando el mismo mensaje diplomático. Esto es un ataque limitado, es solo un aviso, lo cual equivale a decir: si nos tocáis las narices responderemos, si no nos tocáis las narices, pues no responderemos. No parece que vaya a haber, por tanto, por los mensajes que están saliendo desde fuentes israelíes, no parece que vaya a haber más oleadas en este ataque. Ha sido un ataque limitado en su intensidad
y que no ha afectado a las instalaciones relacionadas con los desarrollos nucleares iraníes. Pero por supuesto lanza el mensaje a Irán de que quizá lo siguiente sean esas instalaciones. Efectos, pues subida petróleo, subida oro, y Standard & Poor's acaba de rebajar la calificación crediticia de Israel, citando los riesgos de una escalada militar con Irán. Y eso es lo que sabemos por el momento. Parece que la aviación, las autoridades aéreas de Irán han levantado las restricciones de vuelo en su espacio aéreo, lo que indicaría que no va a haber de momento nuevas oleadas de ataque. Y eso sí, la embajada estadounidense advierte a sus empleados de que no viajen fuera, a sus empleados allí en Israel, de que no viajen fuera de lo que es Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba. Vamos, que no se adentren en otras áreas, porque pudiera haber respuesta de grupos próximos a Irán dentro del territorio de Israel. Estados Unidos impide en el Consejo de Seguridad que Palestina entre en la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, apeló a la responsabilidad y a la obligación moral de la comunidad internacional para hacer viable un Estado palestino, que no salió adelante en la reunión. Este proceso había estado estancado desde 2011, por lo que Palestina continuará manteniendo su estatus como observador no miembro que ha tenido desde el año 2012. Washington explicó que un Estado palestino solo debería surgir como resultado de negociaciones directas con Israel. De hecho, Estados Unidos le habría propuesto a Israel reconocer un Estado palestino a cambio de también un acuerdo con Arabia Saudí. En este acuerdo, según nos cuenta el diario The Wall Street Journal, la propuesta de la administración Biden incluía la mejora de las relaciones entre los países y la asistencia o mediación en el contexto geopolítico. Se trata, por tanto, de la llamada solución de los dos estados, considerada por muchos como la mejor solución para la normalización de las relaciones. Hay un señor diciendo que quiero que me regalen una casa. O si quieren, oiga, que hay unos ocupas en mi casa que quiero que me la devuelvan. Cojan ustedes cualquiera de las dos situaciones. Y entonces, pues nadie le hace caso. Y entonces llega ese señor y mata a una persona, bien para que le regalen una casa, o bien, en el caso de los ocupas, pues mata a uno de los ocupas para que se desaloje a los otros. Y entonces, después de no haberle hecho caso durante N años, vas y a ese que acaba de asesinar a uno le dices, vale, tienes razón, ala, vamos a echar a los ocupas de tu casa o vamos a regalarte una casa, dependiendo del punto de vista que uno adopte. Pues no parece como muy normal, ¿no? Se puede estar a favor o en contra del reconocimiento del Estado palestino. Desde luego, cuando no se puede reconocer el Estado palestino es después de que desde Gaza se haya lanzado el mayor pogromo antisemita desde el Holocausto nazi. No se puede hacer cuando desde Gaza se ha mandado a auténticos salvajes a violar, decapitar, mutilar, quemar vivos, secuestrar a civiles israelíes, entre ellos numerosas mujeres. En ese momento es cuando no puedes reconocer el Estado palestino. Pero ahí están todos los progres occidentales, todos esos que posturean de defensores de los derechos de las mujeres, trabajando para que se premie con un reconocimiento del Estado palestino a los mismos salvajes que acaban de torturar, mutilar, violar, quemar vivas o secuestrar a mujeres por ser judías. Menos mal que hay un país con capacidad de veto que ha dicho no hay reconocimiento del Estado palestino. Ese país es Estados Unidos, donde hasta Joe Biden se ve forzado a hacer lo correcto, porque hay ciertas cosas que, en fin, no tienen más que una manera de ser manejadas, incluso a pesar de todas las presiones de su sector radical del Partido Demócrata. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media, para que nos cuente la portada de Voz US en estos momentos. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Pues, cómo no, muy pendientes de la situación en Oriente Medio, con esos ataques, esa respuesta de Israel a Irán. Ya en las últimas horas, con los funcionarios de Estados Unidos han confirmado que se ha producido ese ataque. Ya sabéis que al principio había reportes de medios y ahora ya está confirmado por los funcionarios estadounidenses, y muy pendientes también de lo que tenga que decir Israel. Mientras tanto, como comentabais, la situación política también en Estados Unidos muy marcada por todo lo que está pasando en Israel. Os recomendamos un informe sobre la influencia de los demócratas anti-israelíes dentro del Partido Demócrata, valga la redundancia, que está perdiendo peso. En los últimos días, los candidatos demócratas que apoyan a Israel están recaudando muchos más fondos que los otros candidatos, ya sabéis, ese llamado escuadrón demócrata, ese squad que siempre se ha mostrado en sus posturas antisemitas. Pues bien, parece que por primera vez van perdiendo peso, al menos en lo que a recaudación de fondos se refiere. También muy pendientes, como no, del juicio penal contra Donald Trump, que avanza con rapidez. Al principio estaba un poco estancado, pero bueno, en las últimas horas ya se han seleccionado los 12 miembros que van a juzgar al expresidente, así que el juicio está listo para comenzar. La semana que viene tendrá que comparecer también Donald Trump para ver si responde por desacato, por esa orden de silencio que tenía. Ya sabéis que Trump pues sigue hablando, sigue mencionando detalles del juicio, y el fiscal quiere condenarlo por desacato. Para que os hagáis una idea de cómo ha ido evolucionando la selección del jurado, bueno, pues en las últimas horas también se tuvo que retirar a un jurado seleccionado. Uno de ellos, para que veáis un poco cómo se selecciona a los jurados imparciales, estaba condenado en su momento por arrancar propaganda electoral de partidos conservadores, con lo cual, bueno, al menos muy neutral no parece, ¿no? Al menos se han dado cuenta y lo han retirado. Habrá que ver cómo son estos 12 miembros del jurado que van a juzgar a Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Y para terminar, os recomendamos un reportaje desde el corazón de la frontera entre México y Estados Unidos. Os contamos en Voz Media cómo los inmigrantes entran ilegalmente al país sin ser detectados por las autoridades, gracias a los traficantes de personas que tienen, a los coyotes que llaman en Estados Unidos, tienen montado un auténtico negocio. Ya sabéis que la inmigración en los últimos años, unos 10 millones de inmigrantes han entrado a Estados Unidos, pero hay unos especialmente preocupantes que son los llamados ilegales fugitivos o gotaways, que se estima que son casi 2 millones y que entran al país sin ningún tipo de control, no están reflejados en ninguna parte. Pues bueno, en Voz Media os contamos cómo los traficantes de personas los ayudan a entrar y a ser invisibles en la frontera. Pues muchísimas gracias, don Juan Carlos. Recordamos a los oyentes, voz.us. Un saludo.